Amigos, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy traemos un video de noticias por parte de Tamashii, donde hablaremos del anuncio de dos figuras de la saga de Namek. Se trata de Krillin Molde 3.0 actualizado y el poco esperado pero muy especulado The Eldest o el Gran Patriarca. Este va a tener un precio de 3.300 yen, unos $230 aproximadamente, esto sin el costo de envío. Y va a ser Tamashii Web Exclusive, lo que quiere decir que después de este lanzamiento no va a haber restock, al menos no en esta presentación, ya que sabemos que Tamashii suele relanzar estas figuras exclusivas con un repaint como figuras de evento. Su fecha de preorden es el 30 de mayo del 2025 y su fecha de lanzamiento va a ser para febrero del 2026. De accesorios cuenta con un par de manos, 3 cambios de cabeza, su trono y la esfera de una estrella. Pasando a las imágenes promocionales, podemos ver que el Gran Patriarca no va a tener muchos puntos de articulación. Esto también debido a la naturaleza del personaje. Así que lo podríamos categorizar como una escultura con cambios de accesorios, con movilidad en hombros, como podemos ver en la imagen, y giro en bíceps y tríceps. Pero no hay puntos de articulación en codos. Aquí no se ven, se ve el brazo, una pieza completa, y no existe un corte en el punto del codo. En esta imagen también podemos ver claramente el tema del codo. Acá se ve la pieza completa, no existe corte ni punto de articulación. Y se ve una figura enorme al lado de Krillin, así que podríamos estar seguros que respetarán la escala. Pero hay que pensar muy bien en el espacio para el display. En esta imagen podemos ver recreadas una de las escenas del anime, contando con las figuras de Dende, aquí al lado de Gohan, y con la figura de Nail, que sale en noviembre de este año 2025. Además que nos dejan más en claro el tema de la escala de la figura. En esta imagen se nota un gran trabajo de esculpido tanto en el trono como en la figura del Gran Patriarca. Aquí podemos ver detalles de esculpido, líneas muy características de Akira Toriyama de su dibujo en ese momento. También podemos ver detalles en la mano del Gran Patriarca, en su brazo, y un excelente esculpido en los rostros, tanto de arrugas como de toda su expresión facial. Y aquí arriba un poco más de los detalles del trono. Pero hay un detalle que me llamó mucho más la atención, y este es una luz verde que sale de la mano del patriarca y que ilumina la cabeza de Krillin. Primero pensé que era solo para la foto, pero aquí vemos que podría pertenecer a la misma figura, dándonos efectos de luz como en la cabina de recuperación lanzada hace unos meses. Esto es solo una especulación a partir de estas imágenes promocionales, pero sería algo muy genial que incluyeran, así que dime en los comentarios tú qué opinas. Yo considero que sería muy bueno porque para una figura que sabemos que no es muy articulada, este tipo de elementos le da un plus a la figura. Y también es bueno, es posible, ya que debido a que no hay articulación en codo en el brazo, el cableado y todo el tema técnico sería mucho más sencillo. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto y continuamos. Ahora vamos con Krillin, el que seguro muchos van a adquirir. Va a tener un precio de 8.250 yen, unos $58 aproximadamente, sin el costo de envío, lo cual es un poco caro comparado con el Goku Super Saiyajin que anunciaron hace un mes y que tiene un costo de 4.400 yen, unos $30 aproximadamente. Este Krillin va a ser Tamashii Web Exclusive, lo mismo, exclusivo, a no ser que lo saquen de lanzamiento de evento, lo cual le quitaría lo exclusivo. Su fecha de preorden es para el 30 de mayo del 2025, al igual que el Gran Patriarca, y su fecha de lanzamiento también va a ser para febrero del 2026. De accesorios cuenta con 5 pares de manos, 4 cambios de rostros y un efecto de poder. En esta imagen se ve que estarán usando el molde 3.0 actualizado, conservando el detalle de rodillas que ya hemos visto en los lanzamientos de Dragon Ball Daima, que es una articulación de rodilla que no cuenta con doble articulación, pero que es mucho más estética y permite la continuidad del esculpido, haciéndolo mucho más estético sin perder la articulación en sí. Aquí lo vemos junto a Gohan, que aparentemente no será actualizado, lo cual es una lástima porque este Gohan ya necesita una actualización.
Sería muy bueno porque viendo las figuras de personajes niños que han lanzado en el molde 3.0 actualizado, por supuesto que no le caería nada mal a este Gohan. Aquí se puede ver a Krillin junto a su efecto de poder y una base, lo cual se agradece. Y los detalles de esculpido que están increíbles. Esto ya lo hemos venido viendo en lanzamientos anteriores. El último que recuerdo es el Vegeta de la saga de Namek, que viene con una expresión facial increíble, un detalle avanzado en el esculpido y en la expresión de los rostros. Y pues bueno, esto es ahora algo que ya se está manteniendo y que esperamos en futuras figuras. Entonces estos detalles son de lujo, son excelentes. Y bueno, se confirma que esta esfera no pertenece a Krillin, sino al Gran Patriarca. También vemos el increíble detalle de esculpido en la boca y en las gotas de sudor. Aquí podemos ver hasta la campana de la boca y vemos las gotas de sudor de lo que ya estábamos mencionando, que vienen siendo todo el trabajo en la evolución de la expresión y de cargar de esencia los rostros de las figuras. Esto sí es una gran actualización en rostros, así que muy bien ahí por Bandai. Aquí vemos otro rostro expresivo, además que podemos detallar mejor las rodillas, donde, como lo mencionábamos anteriormente, cuentan con esta nueva articulación que no hace perder rango, pero conserva un mejor esculpido y una continuidad en todo el uniforme del personaje. También vemos que el pecho probablemente sea en material de plástico blando, lo cual nos permite mucha más articulación. Y finalmente esta pose que nos muestra un poco del rango de la articulación de mariposa, que no se ve nada mal. Probablemente no sea el rango máximo el que estamos viendo, pero para la pose es suficiente. Ya lo probaremos en febrero del 2026 aquí en el canal, en la reseña a esta figura, así que no olvides de suscribirte para estar al tanto de todas las novedades de figuras de Dragon Ball y otras franquicias. En conclusión, un anuncio bastante particular por parte de Bandai, con una figura que se sale de todos los esquemas y escalas y que seguro no es para todo el mundo, pero sí daría una presencia increíble en el display. Y con otra figura que recoge todo lo que han estado haciendo bien en el molde 3.0 actualizado y con el nivel de detalle en el esculpido. Cuando creíamos que ya las figuras de la saga de Namek habían terminado, Tamagotchi dice que no, pero bueno, así es el coleccionismo. Esto es todo de mi parte, pero déjenme en los comentarios qué les pareció este lanzamiento y si van a adquirir una o las dos figuras. No olviden dar like, activar la campana y suscribirse a Figment Collectors si quieren más videos de noticias como este. Los leo en los comentarios y nos vemos en próximos videos.